Bendiciones a todos mis amados hermanos que fielmente ya están una vez más conectados conmigo a través de este medio. Un gusto poder saludarles. Gracias por permitirme poder llegar a sus hogares a través de este medio. Ayer yo felicitaba y quiero felicitar a todos los hermanos que fielmente están ocupando este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. El día de ayer comenzamos hablando con respecto a las obras, que qué importante es que nosotros podamos desarrollar las obras que Dios preparó de antemano. El día de ayer yo les decía a ustedes que en el caso de los fariseos, ellos tenían, los escribas, ellos tenían, digamos, una cantidad estipulada de obras que ellos realizaban. Y Jesús fue, como siempre, mi Cristo. Cuando ellos le preguntaron a él, ¿verdad? Bueno, nosotros queremos hacer la obra de Dios, así que dinos cuál es. Jesucristo, ellos pensaron que Jesús les iba a dar una lista de obras, pero Jesús sencillamente les dijo, la obra del Padre es que crean al que Él envió. Y ahí es donde el día de ayer pues nos detuvimos un momento, porque explicábamos que para poder hacer las obras del Padre se necesita creer, y creer se necesita tener fe para hacer las cosas para Dios. Así que hoy vamos a seguir hablando de esta bendición. Ayer, se recuerdan, pues hablamos un poco sobre Apocalipsis, sobre las iglesias, y pues he estado meditando siempre en las demandas que Dios le hizo a las iglesias, y de verdad hay tremendo mensaje ahí para nuestras vidas. Yo pido hoy que juntos, por favor, oremos al Señor para que podamos ya entrar a esta palabra que creo que nos bendice, mis amados. Muy bien, oremos al Padre, por favor, ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la bendición que nos das, que nos permites, que nos concedes de poder hablar de tu palabra, en el caso mío, en el caso de todos aquellos que están, Señor, en sus casas, están hoy dispuestos a recibir también el consejo de tu palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes para escuchar, porque es menester aprender de tu palabra y practicar tu palabra. Mi Señor, ayúdanos, por favor, te lo pido, para que seamos cristianos que demostremos la obra de Dios a los demás a través de nuestro testimonio. Mi Dios, te doy gracias en este momento y danos la sabiduría, no solo para trasladar esta palabra, sino para poder bendecir la vida de mis hermanos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, arrancamos esta enseñanza con la bendición tuya. Gracias, papá. Amén y amén. El día de ayer, como decía hace un rato, hablábamos sobre las obras de Dios. Acuérdense que estamos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10. Explicábamos que nosotros somos hechura de Dios, fuimos creados por Dios para realizar buenas obras. Y esas obras que vamos a realizar son las que Dios ya preparó de antemano. En el libro de Juan, nosotros vimos ayer también Juan capítulo 6 y su verso 29, y explicábamos de que las obras de Dios, en otras palabras Jesús lo dijo, es que crean al que el Padre ha enviado. Es decir, que toda obra que vamos a realizar, la vamos a realizar mediante la fe. Y vamos a ver un poquito de eso hoy. Pero para poder arrancar entonces, voy a pedir que vayamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 22,
y versículo 12. Apocalipsis 22, 12, porque es menester, mis amados, que entendamos que sí se demanda del cristiano, se demanda que una vez se convierta, debe de evidenciar la obra de Dios en su vida. Eso se demanda, ¿oyeron? Pero dice Apocalipsis capítulo 22, si usted va conmigo, por favor, en su versículo 12, aquí hay una palabra en la Reina Valera 60, dice: he aquí, yo vengo pronto. Pero también dice: y mi galardón también viene conmigo. ¿Pero para qué? Para recompensar, me dice a mí la Biblia, a cada uno según sea su obra. Ahora, según, cuando a mí me dice la Biblia que según sea la obra, es porque, pónganme mucha atención, el día de ayer yo les decía a ustedes que todo lo que hagamos tiene que ser motivado por la fe en el Hijo de Dios. Si nosotros hacemos obras que no van acompañadas de la fe, nuestras obras definitivamente están muertas. Así que usted debe de, por favor, debe de evaluar que cada obra que haga para Dios debe de llevar fe. Vamos a luchar para poder hablar un poquito de eso hoy. Pero el texto me dice: yo vengo a recompensar a cada uno, luego dice según sea su obra. Es decir que necesario, óigame bien, que las obras sean probadas. Así que yo le pido a usted que todas las obras que hay que hacer tienen que ser obras basadas mediante la fe. Ahora, cuando a mí me habla y me dice vengo para recompensar, hay unos textos que me llamaron mucho la atención y quiero mostrárselos. Por ejemplo, en Mateo 5:12, en el sermón del monte, en las bienaventuranzas, en el verso 12 de Mateo 5 dice: alégrense. En la Nueva Traducción Viviente dice: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Por favor, ponga mucha atención, porque a mí me dice el texto: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Atención a esto, porque a mí me dice que yo tengo que alegrarme porque me espera una gran recompensa. Pero oído con esto, porque me está diciendo que así persiguieron a los profetas. ¿Cómo así? Pon atención, porque las obras que nosotros tenemos que hacer, ya lo dije, están basados en la fe en el Hijo de Dios. Por eso es de que aquí el texto, si nosotros leemos el verso 11 de ese texto 12, mire lo que dice el verso 12. Dios los bendice a ustedes. Cuando la gente, oiga pues, cuando la gente les hace burla y los persiguen y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en contra, porque son mis seguidores. ¿Oyó eso? Aquí en el texto que está hablando ahorita tiene que ver con una especie de persecución. Y aquí es donde nosotros tenemos que desarrollar la obra de creer en el Hijo de Dios, que no importa la persecución que venga, no importa las burlas que se den, no importa de lo que hablen de mí, no importa. Por eso es de que las obras que nosotros vamos a desarrollar tienen que estar basadas en la fe en el Hijo de Dios. Si usted está desarrollándose en el reino mediante la fe, no le va a importar la burla, no le va a importar a usted la persecución, que lo van a estar, pero no le va a importar. ¿Por qué? Porque luego el texto 12 dice: alégrense. ¿Por qué tienen que alegrarse? Estén contentos. ¿Pero por qué? Porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y luego dice: porque así persiguieron. Así que la obra de Dios, oigan bien, es que creamos en el que Él envió. Es decir que, ¿cómo tú vas a estar desarrollando la obra de Dios en medio de
todos los problemas que acontecen en la vida, no te detengas. Por eso yo he estado hablando sobre ser fieles, sobre ser perseverantes. Ayer incluso hablé sobre dar un buen testimonio, mis amados, porque el buen testimonio es hacer la obra del Hijo de Dios, porque Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, pues claramente dio un buen testimonio. Ahora bien, vendrán persecuciones, vendrán problemas, vendrán burlas, vendrán lo que sea, pero cuando tú estás en la fe en el Hijo de Dios y sabes que lo que estás haciendo para Dios es bien, así que debes de alegrarte porque hay una recompensa. Miremos otro texto siempre en el 5, pero miremos en el 46. También dice, el Señor Jesús está motivando a los que están escuchándole y dice, si solo amas, oiga bien, aquí tenemos que entender la obra de Dios. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. ¿Se dio cuenta? El corrupto, el cobrador de impuestos, no lo digo yo, lo dice el texto, hace lo mismo. ¿Qué es lo mismo que hace el cobrador de impuestos, el corrupto? ¿Qué es lo mismo que hace? Que él ama a quienes lo aman y de ahí para allá ya no ama a nadie más. Entonces la obra de Dios, oiga bien, para que yo tenga recompensa, la obra de Dios es que yo no haga acepción de persona, que yo no tengo por qué amar solo al que me cae bien. La obra de Dios es amar a todos sin acepción de persona. He aquí un tremendo problema a nivel, digamos, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque óigame bien, por favor, lamentablemente hay muchas personas que aman solo al que lo ama a él, pero aquellos que no logran encajar en su círculo, pues los miran de lejos. Pero la obra de Dios, oiga, es que nosotros amemos sin condición, que nosotros amemos, me aman o no me aman, eso a mí no me interesa, porque Dios me preparó una obra de antemano, y la obra que Dios me preparó de antemano a mí es de que yo ame a las personas sin hacer acepción de ninguna persona. Esa es la obra de Dios. En esa obra tengo que caminar. Por eso es de que dice el texto que leímos de Apocalipsis, yo vengo pronto, viene mi galardón conmigo y yo vengo a recompensar según ha sido tu obra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, hacemos la obra de Dios, en este caso de amar a alguien, yo hago la obra de Dios, digamos, a mi conveniencia. Por ejemplo, es amar solo al que en algún momento pues me cae bien. Entonces yo digo, mira, yo te amo, te bendigo, nos unimos. Hermanos, esa es una obra que se está haciendo, porque una obra es amar, pero oíme bien, pero amar solo al que te cae bien, entonces es una obra tuya. Por eso es de que a eso hay que agregarle fe. ¿Quién va a amar a aquella persona que está hablando mal de uno? Pero si tú crees en el Hijo de Dios y tienes fe, vas a desarrollar la obra de amar, ¿de acuerdo? Una obra es que tú perseveres, que es lo que hablábamos ayer. No importa que te persigan, no importa que levanten falsos contra ti, ¿de acuerdo? Pero si tú estás dando un mal testimonio, sí que importe, ¿verdad? Es decir, hay que corroborar eso. Pero lo que el Señor está diciendo es, yo te voy a dar una recompensa grande en el cielo, pero persevera, no te quedes. Lo otro es, la obra de Dios es que yo ame sin acepción de persona. Aunque sigamos, porque Mateo capítulo 20, verso 8. Ponga atención, siempre hablando de recompensas. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagará, comenzando por los últimos que habían contratado. Usted se recuerda aquí, si usted puede ver conmigo, este padre de familia que salió a buscar, oiga bien, que salió a buscar
trabajadores para su viña. Escuche, para que me entienda, salió a las 6 de la mañana y convinieron para que se pagara un denario al día, luego salió a las 10, luego salió a las 3 y de último llegó a las 5 a contratar a otros. Pero el texto me dice a mí, óigame bien, ponga mucha atención, en el verso 8 dice, aquella noche, porque ya era de noche, le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara comenzando por los últimos, o sea, los que recién habían entrado, tenían una hora de haber entrado, que había contratado. ¿Cuánto les pagó al final? A los que contrató solo una hora de trabajo, les dio un denario. Lo mismo que el que había entrado desde las 6 de la mañana. Por eso pónganme atención a lo que quiero decirle acá. El texto que a mí me dice, y todo lo que hagáis, me dice a mí, hacedlo de corazón para Dios y no para los hombres. Porque al final, usted sabe que el Apocalipsis dice, yo vengo pronto, viene mi galardón y vengo a recompensar, pero según tu obra. Miramos nosotros aquí cierta inconformidad. Oiga bien, no leímos toda la parábola esta de los trabajadores, pues usted creo que ya lo sabe, pero lo que me quiero enfocar es que, oiga bien, el Señor viene y le da a los que contrató de último, son los primeros que les está pagando, y le da lo mismo que el que contrató a las 6 de la mañana. Pero ponga atención porque le quiero mostrar algo aquí para que usted vea y que todo lo que usted haga, la labor que desempeña en la iglesia, el liderazgo que desempeña, el trabajo que desempeña, el tiempo que se dedica usted a la iglesia, ponga atención a esto, mucha atención. Dice el verso 9, cuando recibieron su pago, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Pero si los contrató a las 5 de la tarde, ponga atención, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero ellos también se les pagó el salario de un día. Entre usted y yo diríamos, mire así, solo a simple vista diríamos que sería injusto que se le diera lo mismo al que entró a trabajar a las 5 de la tarde y está saliendo a las 6 de la tarde, que el que entró a trabajar de 6 de la mañana y saliera a las 6 de la tarde. Para nosotros sería un poquito injusto, pero al final, atención, verso 11, cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Verso 12, aquellos trabajaron solo una hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. ¿Escuchó eso? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Miren, mis amados, la obra de Dios se hace por fe en el Hijo de Dios. Es decir, que todo trabajo que tú desempeñes en la iglesia, todo trabajo que desempeñes, si tú en algún momento comienzas a decir, el pastor me está demandando más a mí, el pastor me exige más a mí, el pastor aquel no se le exige, pero a mí sí se me exige. Si tú comienzas a hacer ese tipo o haces escuchar esas palabras tuyas a los demás, entonces hay una inconformidad, ¿me entiendes? En cuanto tú haces la obra de Dios en la fe, en el Hijo de Dios, a ti no te interesa cuánto se te va a demandar, cuánto tiempo estás en la iglesia, a qué hora llegaste. ¿Me explico? Si tú hiciste más que el otro, pero tú y yo lo estamos haciendo en la fe en el Hijo de Dios, no en que quién hace más en la iglesia. Por eso acá el Señor dice, yo les voy a dar a cada uno, les voy a dar conforme sea su obra. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú y yo como hijos de Dios, en lo que desarrollemos, jamás
hables, jamás digas, jamás señales. Porque si tú comienzas a estar inconforme, que a ti se te exige más que a otro, desde ese momento la obra que estás haciendo para Dios, que es trabajar en su reino, es desarrollarte en su obra, tú estás demostrando que esa obra no está acompañada de fe. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la Biblia, y ya lo explicamos y lo vamos a ver más adelante, es imposible agradar a Dios. Así que ponme mucha atención. Todo lo que tú desempeñes en la iglesia, si tú llegas temprano, si eres el último en irte, y si miras que otro llegó de tarde y fue el primero que se fue, tú no te preocupes, no te preocupes. Tú tienes que estar desarrollando la obra de Dios en base a la fe en el Hijo de Dios. Es decir, mientras miras a Jesús, no vas a ver lo que otros hacen o dejan de hacer. Lo importante es que tú y yo nunca comencemos a hablar porque a alguien no se le exige y a mí sí. No lo hagamos, porque desde el momento en que yo comience a protestar, es decir, yo protesto, ¿verdad? O sea, yo protesto porque solo a mí me exigen y al otro no. Desde ese momento tú estás viendo la obra de Dios como una carga para ti. No lo estás desarrollando, no lo estás desarrollando mediante la fe en el Hijo de Dios. Porque, hermanos, en la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es de que todo lo que tú desempeñes para Dios en el servicio de la iglesia debe de ser en la fe en el Hijo de Dios. Cuando tú lo desarrollas de esa manera, no hay ningún problema, no lo hay. ¿Por qué razón? Porque tú estás entendiendo que al final lo estás haciendo porque crees en que Dios envió a su Hijo y que Él te preparó de antemano para que trabajes en su obra. Yo creo que sí estamos entendiendo, porque sí es importante que usted y yo, en lo que hoy estamos hablando, pues logremos entender lo siguiente. Trabaja, sea un siervo fiel, un siervo obediente, un siervo comprometido, ¿me entiendes? Al servicio de la obra del Señor. Miremos por favor otro texto más. Estoy parado en Apocalipsis 22:12, porque es menester mostrarle a usted esto previo a seguir con nuestra enseñanza. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13, atención a esto, dice, oiga bien, su destrucción será estoy en la Nueva Traducción Viviente, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse, oiga, a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Ponga atención, porque este texto es importante que lo comprendamos. Luego sigue diciendo, incluso mientras comen con ustedes en reuniones de compañerismo. Entonces, atención, porque necesito que usted y yo veamos algo acá. Si yo leo el contexto de este verso 13, por favor, usted va a entender un poquito más. Dice el verso 12, mire el 12. A esos falsos maestros, acuérdese que ayer hablamos que los que eran hijos de Jezabel hacían las obras de ella. ¿Y cuáles eran las obras de Jezabel, mis hermanos? Dijimos que las obras de Jezabel son seducción, fornicación, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esas son las obras de Jezabel. Y ayer explicaba que el Señor estaba corrigiendo a varias iglesias en el Apocalipsis, porque unos hermanos sí eran fieles, obedientes, un buen testimonio, pero otros estaban solo en la iglesia para seducir a otros. Entonces, por supuesto, esas obras no son de Dios, sino son de Jezabel. Ahora, mire el verso 12 de este texto. Dice, esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Ahora entra el verso 13, y el 13 dice,
Su destrucción, ¿de quiénes? De los que están dando una falsa obra, un falso maestro. Por eso escúcheme, nosotros tenemos que ser, hermanos, bien íntegros, si usted me logra entender. Debemos de ser íntegros. ¿Por qué, mis amados? Porque si se enseña la Biblia, pero no se enseña de acuerdo a como Dios quiere que se enseñe, nos convertimos en falsos maestros de la palabra. Y aquí el verso 13 dice, su destrucción será la recompensa que recibirá. Mire el galardón para ellos, pero este no es galardón para bien. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Es decir, que una persona falsa dentro de la iglesia, que una persona que, por ejemplo, va a dar falsa enseñanza dentro de la iglesia, al final recibirá también su recompensa. Pero nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que luchar para poder desarrollar las obras que Dios nos ha encargado hacer. Entre ellas ya le he hablado. La fe es la base de todo. La fe. De la fe arranco yo, que voy a perseverar y no me importa si me persiguen, si me vituperan, yo seguiré, porque mi fe está en el Hijo de Dios. Y por eso seguiré haciendo la obra de la perseverancia. La otra es amar sin hacer diferencia de personas, sino que yo tengo que hacer la obra de Dios, que es la que Jesús me mostró a mí. Es amar sin condiciones. ¿Me explico? La otra es, hermanos, que nosotros en la iglesia debemos de trabajar, porque esa es la obra de Dios que preparó de antemano y Jesús nos lo mostró. Yo tengo que trabajar, tengo que desarrollar ese privilegio que Dios me ha dado sin murmurar, sin quejarme, sin decir que por qué al otro le exigen menos y a mí me exigen más. Yo tengo que ser una persona trabajadora, fiel para el reino de los cielos. Pero si yo no voy a hablar nada, ¿por qué a mí y al otro no? Es porque yo estoy desarrollando la obra de Dios, pero estoy viendo a Jesús y en la fe en el Hijo de Dios. Si yo desarrollo la fe de esa manera, eso es glorioso. Ahora bien, ¿hay recompensas para los falsos hermanos dentro de la iglesia? Claro que sí. Usted sabe que hay muchas falsas personas que están muchas veces dentro de la iglesia porque quieren enseñar otro tipo de doctrina. Por eso es de que en Apocalipsis, si usted se da cuenta, hablábamos, por ejemplo, de los Nicolaitas. Si usted se recuerda, hablamos de Jezabel, ¿sí? Hablábamos incluso del mesianismo, ahí mismo en esas iglesias, pero eran sectas de hermanos que entraban a la iglesia y los hermanos llevaban su propia doctrina. Y ellos lo que querían era adoctrinar. Oiga bien, eso estamos hablando en las iglesias de Apocalipsis. Por ejemplo, se cree que Juan era el que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Pero ahí ellos se vieron tan frustrados. ¿Por qué? Porque entraron hermanos, oiga bien, a la iglesia, pero con otras doctrinas. Y entonces querían adoctrinar a los hermanos mostrando una falsa obra. Por eso es de que se recuerda que hablamos, por ejemplo, de Jezabel. Decíamos, no yo, sino la Biblia, te voy a arrojar a cama. Y contigo también a los hijos que te siguen a ti, también caerán en cama. Esa es una especie de juicio porque están haciendo la obra no de Dios, sino destruyendo la obra de Dios. Así que en el texto que estamos leyendo del libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13, es que dice, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Pues por favor, mucha atención a esto. Como hijos de Dios, luchemos por todos los medios, óigame bien, de no causar daño en la iglesia. Luche, por favor, hermano, luche de no causar un daño en la iglesia. Porque, por ejemplo, una falsa enseñanza puede hacer tremendo daño dentro de la iglesia, como un falso testimonio, como una hipocresía, ¿me explico? O sea, yo en la iglesia soy una cosa y en la calle soy otra. Entonces, ahí hay una falsedad, ¿me entiendes? No es una falsedad de maestro, pero es una falsedad de testimonio. Y por eso
los galardones no lo van a dar a nosotros, sino al contrario, nos van a pedir cuentas. Es importante que usted y yo comprendamos lo que yo le estoy diciendo hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Basado en todo lo que le he hablado, vuelvo al punto, que es la fe. La fe. Si nosotros desarrollamos la fe, hermanos, eso será glorioso, porque recibiremos muchas recompensas de parte de Dios. Así que le quiero mostrar entonces Santiago, por favor, vamos a Santiago, capítulo 2, verso 14. Santiago, en su capítulo 2, verso 14, por favor, vamos a ver, pues. Miren lo que dice en Santiago, que es un texto que muchos de nosotros creo que lo conocemos, pero dice Santiago 14, mucha atención. Hermanos míos, esto es importante que lo comprendamos nosotros en base a lo que está diciendo Santiago. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Pues definitivamente, óigame bien, si dices que tienes fe, pero no tienes obras, la pregunta es, ¿podrá la fe salvarte? Mire, por favor, quiero pedirle que abra bien su mente en este momento. Mire, pues, hermanos, le explicaba a usted que para que nosotros comencemos a hacer obras para Dios y que Dios las reciba, a Dios le plació salvarnos a nosotros a través de Jesucristo, pero Dios nos dio el don de la fe a nosotros. Entonces yo le he estado explicando a usted que cuando usted recibe la salvación, en esa salvación también está adherida a las obras. ¿Sí me entiende? Es decir que si yo recibo la salvación genuinamente, lo siguiente que yo voy a comenzar a operar es la fe y lo voy a ver en resultado de mis obras. ¿De acuerdo? Ponga atención a esto. O sea que por la fe yo recibo la salvación. Por la fe yo recibo la salvación. Y cuando yo recibo la salvación por la fe, lo siguiente que yo comienzo a evidenciar físicamente es que yo comienzo a hacer obras. ¿Por qué? Porque las obras que yo comienzo a hacer me están diciendo a mí que verdaderamente yo soy salvo, que esa oración de fe que yo hice, si es verdadera, si es genuina, porque lo siguiente que yo estoy haciendo son obras. Por eso, perdón por explicarle eso, por el texto, porque el texto dice, oiga, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Oiga bien, si alguno dice que tiene fe, óigame, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, entonces la pregunta es, ¿podrá la fe salvarle? La salvación es por gracia, ¿de acuerdo? Ahora míreme acá, míreme. Pero antes de la salvación, el Padre me da la fe para creer en el Hijo de Dios, y es lo que hace el Espíritu Santo. Bueno, entonces la salvación entra en mí. Entonces, cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador, genuinamente, ¿me escuchó? Genuinamente, cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador, lo siguiente que yo tengo que mostrar son las obras, porque las buenas obras me dicen a mí que verdaderamente yo sí soy salvo. Le doy un ejemplo más. Si alguien recibe a Jesús como su Salvador, óigame, recibió a Jesús, lo confesó hoy, pero no llega mañana a la iglesia, tampoco pasado mañana, tomaba, sigue tomando, se iba a tomar, se iba con sus amigos de parranda, se sigue yendo, luego llega a la iglesia otra vez, a la siguiente semana se vuelve a ir, luego golpea a su mujer, vuelve a caer otra vez, y bla, 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 ya. Muy bien. Pregunta, ¿la salvación de esa persona fue una salvación genuina? Porque yo le he dicho a usted, y debe de entender, de modo
que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Punto. No se discute. Es una nueva criatura. Claro está. Hay un proceso de regeneración. ¿Me entiende? Regeneración. Pero uno comienza a dar la evidencia. El testimonio es visible. La gente lo mira, la gente lo observa. La gente dice, wow, este cambió, ¿qué le hicieron? Mira, vos hace una semana atrás te comportabas mal, te ibas de parranda, te terminabas borracho, pero un mes para acá cambiaste. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo que pasó? Que esa conversión que se hizo fue una conversión genuina. Por eso dice el texto, óigame bien, dice, mire pues, óigame bien, dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a una persona decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? No. Es decir que, óigame bien, la fe en el Hijo de Dios me muestra a mí que yo mentía, ya no miento. ¿Me entiende? O sea, es así de radical. Claro, vendrán mentiras en mi proceso, pero las mentiras ya no son las mismas. Ya tus mentiras ya van cambiando, ya mientes, ya tus mentiras ya comienzan porque ya te sientes, porque ese cambio ya fue hecho dentro de tu corazón. Por eso, óigame bien, se lo voy a decir acá, la persona que dice, oiga, que tiene fe, pero no hay ninguna obra, escúcheme lo que le voy a decir, no hay ninguna obra del Padre ahí. Y le voy a decir algo, esa persona debe de recibir a Jesús como su Salvador, porque no está dando ningún síntoma de hacer obras. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Esto es fuerte, pero es cierto. Por eso la Biblia dice, por eso el texto de Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Que esa fe sin obras no, porque Dios te preparó, óyeme bien, Dios te preparó, ese es el texto de Efesios, Dios te preparó a ti y a mí, óigame, te preparó para que tú desarrolles las buenas obras. Él ya las preparó de antemano para ti, Él las preparó. Así que escúchame bien lo que te quiero decir hoy, es decir que una vez tú genuinamente te vuelves al Señor Jesucristo, tu vida cambia. Hermanos, pónganme atención y le voy a decir algo, porque por eso Dios demanda mucho, por eso la santidad es una demanda de Dios para este tiempo. Dios, acuérdese, hemos hablado que Dios no te está diciendo, mira hermano, o frío o caliente, pues, pero no tibio, no puedes, no se puede. El verdadero cristiano, hermanos, se convierte al Señor de una vez y para siempre. ¿Escuchó? Esto que le estoy hablando es bastante delicado, pero la fe sin obras es muerta. En otras palabras, te lo digo, si tú dices que tienes fe, pero no demuestras ninguna obra, entonces no tienes fe, no lo tienes. Porque hablar es fácil, yo puedo decir, yo tengo fe, ¿verdad? Pero aborreces a tu hermano, óyeme, es una obra, ya lo explicamos. El que ama solo al que le cae bien, perdóname, pero no me puedes decir que ahí tienes fe. 1, 2, sigues maltratando a tu mujer después de mucho tiempo, perdóname. Pero si tú vienes a Cristo, Dios preparó las obras de antemano para que andes en ellas. Un espíritu de amor, de mansedumbre, de templanza. Eso definitivamente debe de operar ya en ti. Porque si tú eres hijo de Dios, un genuino hijo de Dios, definitivamente tú tienes que dar evidencias que verdaderamente si eres un hijo de Dios. Si no, vamos a terminar como el pueblo de Israel, hermanos. Acuérdate que Israel salió de Egipto o no salió de Egipto, pero Egipto nunca lo sacaron ellos de su corazón. Ellos creían en Dios, servían a Dios, seguían a Moisés, pero cualquier problema, la culpa es de Moisés. Cualquier problema, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Tenían fe.
Por eso, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Pero Dios sí cumplió su promesa de sacar al pueblo de esclavitud. Dios sí cumplió. Ahora, que este pueblo no se haya convertido genuinamente, ya es un punto de ellos. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, hermanos, un día venimos al Señor Jesucristo, debemos de hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Acuérdese que el texto de Efesios dice: señores, despójese del viejo hombre, vístase del nuevo hombre. Pero esas son las buenas obras. Ya expliqué. Si viene usted por cualquier cosa, se aleja de Dios, perdóneme, pero ahí no hay fe. Otra, óigame, que usted solo ama a los que le caen bien, perdóneme, pero ahí no hay fe. Esa no es la obra de Dios. Otra, que uno siempre sigue hablando porque se le está exigiendo un poco más de compromiso a la iglesia, perdóname, pero ahí no hay fe. Ahí no hay fe, no lo hay. Y así le podría estar diciéndole un montón. Por ejemplo, otra, imagínese que usted en la iglesia, amén, estamos en la iglesia, pero afuera somos unos mentirosos. Perdónenme, pero ahí no hay fe, porque no hay obras. No hay obras, estamos viviendo un engaño como hijos de Dios. Abra su mente, por favor, abra su corazón a lo que le estoy mostrando hoy, que es bastante complicado y bastante fuerte, pero que usted me tiene que entender. Otra, si usted no desarrolla la paciencia, perdóneme, pero eso no es obra. Entonces, porque el Espíritu Santo está en mí y los dones, pues hay que desarrollarlos. Voy a llegar a Abraham porque Abraham desarrolló la fe, pero usted no mira a Abraham cometer errores, pero tras un error se levanta y crece, y crece, y crece, porque mostró que sí le creyó a Dios, porque él comenzó a desarrollar la fe. Yo puedo ver a Abraham dudar mucho cuando recién comienza a salir, pues es obvio, ¿no? Cualquiera que viene al Señor Jesucristo no le va a ser fácil, pero una vez llegó a Jesús y comienza a volverse a la palabra de Dios, la palabra de Dios es su comida, y entonces comienza su estilo de alimento cambia, incluso espiritualmente hablando, porque ahora come Biblia. ¿De acuerdo, mis amados? Perdón que le diga esto, pero si usted me dice a mí, pastor, lo que está en el texto, pues me asusta un poco, porque fíjese, pastor, que yo tengo años de seguir con los mismos pecados, los tengo escondidos, no los confieso. Perdóneme, pero yo creo que sí hay que hacer una oración de fe, porque esa fe que uno dice que tiene, pero no lo evidencia con las obras, amados, tiene un tremendo problema. Creo que debería recibir a Jesús como su Salvador. Fuerte, pero es cierto. Miremos el verso, sigamos el verso 17, por favor. Dice el verso 17. Así que Dios es radical, ¿oyeron, mis amados? Él es así y nos demanda a nosotros ser radicales. Mire el verso 17, por favor, dice así. Así también la fe. Si no tiene obras, ¿cómo es la fe? Es muerta. Perdón, si no tiene obras, es muerta. En sí misma está muerta. Es decir, no produce nada. Perdón, solo se habla, solo se dice tengo fe. Pero de verdad, su testimonio, su fruto, dice todo lo contrario a la fe. ¿Me entiende? A lo que uno dice que tiene fe. Si usted me dice tengo fe, y yo le respondo, sí, hermano, das un buen testimonio, eres muy fiel a la iglesia, estás comprometido, no das dolores de cabeza. Dios mío, necesitamos ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres, esas familias. Entonces dice el texto, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18, por favor. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Luego dice, entonces muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Perdóneme, ¿cuándo puedo mostrar yo mi fe sin obras? Dígame. Perdón, voy a leer en esta versión aquí.
Ok. Verso 17, nueva traducción viviente. Mire, dice pues, atención. ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola no es suficiente? A menos que produzca buenas acciones, buenas acciones está muerta y es inútil. Otra vez, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Si no, esta está muerta y es inútil. O sea, si yo no muestro mis obras, hermanos, si yo no muestro mis obras, mis amados, la fe que yo digo tener es inútil, es muerta, no sirve. En otras palabras, no tengo fe, no hay fe en mí, no hay fe. Porque si yo tengo fe, yo necesito. Ahora mire el verso 18, por favor. Increíble, pero es importante que usted lo comprenda. Dice el verso 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, como siempre, usted sabe que hay gente que va a argumentar, sí, pero mire, pero fíjese que ok. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones o buenas obras. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Por ejemplo, tú puedes argumentar y decir, sí, pero aquel sí tiene fe, pero no tiene obras. Entonces, cuando me dice a mí que esta fe es inútil y está muerta, perdóname, la fe sin obras, entonces se convierte en un cadáver. ¿Me entiendes? La fe sin obras se convierte en un cadáver. Se tiene apariencia de que yo tengo fe, pero al final soy una persona que no produce absolutamente nada. Por eso es de que las obras que uno tiene que hacer como hijo de Dios, mis amados hermanos, tiene que ver con las que Dios preparó de antemano. ¿Y cuáles son las que Dios preparó de antemano? Ya te mostré unas, pero te voy a mostrar otras más fuertes todavía. ¿Por qué? Porque primero cree en el Hijo de Dios, desarrolla tu fe, cree. Siguiente, te dije, por favor, no importa qué venga en tu vida, levántate, sigue, no te quedes, no retrocedes, no mengues. Siguiente, no hagas elección para amar a la gente, ama sin condición, ama sin reservas. Tú me podrías decir, yo tengo fe porque yo amo a aquel que me gusta a mí. No, esa no es fe, esa es fe selectiva, pues. Aquí la fe no debe ser selectiva, aquí la fe es fe. Vas a amar a tu enemigo, a tu amigo, al que te cae mal, al que te deseó la muerte, al que te insultó. Eso es la obra de tu fe. Quiere decir que tú verdaderamente sí naciste de nuevo. Déjenme ver este texto aquí, porque me llamó la atención mucho el texto que voy a hablar. Aquí está. Mire pues, le voy a explicar algo aquí importantísimo. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios demanda? Ya le expliqué. La salvación de nuestro Señor Jesucristo es sacarte del reino de las tinieblas y trasladarte al reino de su Hijo Jesucristo. Y ahí tienes que comenzar a evidenciar tu fe por tus obras, tus obras, tus obras, tus obras. Ponme atención, escúchame por favor. Importante que lo entiendas. No que tus obras te van a salvar, no, óyeme, sino que las obras son una evidencia de que tú genuinamente hiciste la oración de fe. Es la evidencia. Por eso ahí seguirás haciendo la obra de Dios. Entonces miremos por favor lo siguiente. Vaya conmigo a Efesios capítulo 22 y usted podría ver un montón de las obras de las tinieblas.
Ya se recuerda que ya vimos las obras, por ejemplo, que operan en Jezabel, la obra que estaba operando en los Nicolaitas, la obra que estaba pegando en los... se me pasó, en las otras sectas que estaban ahí en la iglesia, en las iglesias del Apocalipsis. Pero mire Efesios capítulo 4, verso 22. Vamos a Efesios, porque mire pues, Efesios 4, 22. Voy a leer siempre en la Nueva Traducción Viviente porque sí me bendice mucho esta versión, porque creo que sí es importante. Dice el verso 22, oiga bien: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que eran las obras, que estaban corrompidas por la sensualidad y el engaño, por el reino de las tinieblas. Verso 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, porque mis actitudes se van a ver de acuerdo a las obras o la fe que yo tenga. Verso 24. Pónganse la nueva naturaleza. ¿Escuchó? Nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ponme atención, el día en que tú y yo venimos al Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos una nueva naturaleza que es creada para ser a la semejanza de Dios. Ahora podemos ver a Jesús entonces nosotros como Él caminó en esta tierra. Verso 25. Así que, por favor, dejen de decir mentiras. O sea, honestamente, si tú ya tienes una pregunta en la naturaleza de Dios, perdónenme, pero se desarrollan mentiras en la naturaleza de Dios o la verdad. Oiga bien. Verso 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces, cuando tú y yo venimos a Cristo, tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza hace que yo ya no mienta más. El apóstol aquí está hablando: señores, renueven su mente. Dejen de mentir ya, porque si ustedes verdaderamente ya tienen la nueva naturaleza, la obra de Dios es que ustedes practicarán la justicia. Ustedes van a desarrollar la justicia porque van a decir la verdad de ahora en adelante. Verso siguiente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Hermanos, perdónenme, pero así como hay celos santos y celos enfermizos, que usted y yo tenemos que diferenciarlos, también hay enojo santo y enojo enfermizo. Eso quiere decir que en algún momento sí nos vamos a enojar, pero que el enojo no te controle, porque si te controla, perdóname, ¿dónde está tu fe ahí? Si el enojo te sigue controlando, te saca, ¿dónde está la nueva naturaleza entonces? ¿Dónde está tu obra ahí de poder controlar el enojo? Esto está fuerte, mis amados, pero sí se demanda que sí hayan cambios en nosotros. Sé que es importante hacer cambios en nuestras vidas. Sé que es importante hacer cambios en nosotros. Por eso dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras estén enojados. Mira, te enojaste, pero no, mira, te enojaste 3 horas, pero ya después de las 3 ya estás pidiendo perdón. Perdóneme, esposa, esposo, perdónenme. Sé que me equivoqué, sé que, ¿me entiendes? Pero si tú terminas enojado 1 día, 2 días, 3 días, perdóneme. ¿Tienes fe entonces? Entonces esa fe que se dice que tienes con respecto al enojo es una fe muerta, es un cadáver. ¿Por qué? Porque al final el enojo te termina dominando. Así que hay que trabajar. Trabajen, amados, trabajemos. Pues voy a ponerme yo ahí también. Trabajemos dominar el enojo, porque tenemos una nueva naturaleza. Entonces demostremos que nosotros estamos haciendo las obras de Dios que Dios preparó de antemano.
De acuerdo, Dios preparó de antemano que nosotros practiquemos la justicia. Entonces practique la justicia. Deje de mentir. 1, 2, por favor, si se enoja, deje de hablar tonterías ya enojado. Que te enojaste, que sí, que me voy. Que entonces, ¿dónde está la obra de tu fe? ¿Dónde está la obra de tu fe ahí? Es como cuando me dices a mí que amas a Dios, sirves a Dios, y luego te vienen un montón de problemas, el pastor te corrige y por eso le das la espalda a Dios y te vas. Esa fe era muerta, esa fe no era verdadera, no era genuina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un tremendo peligro, porque podría ser que la oración de fe que un día hiciste, no la hiciste genuinamente. Porque el que lo hace, hermanos, de verdad tiene cambios poderosos en su vida. Ahora sigamos, porque miremos las obras. Si eres ladrón, el verso 28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Entiendes? Mira, si tú venimos a Jesucristo y, hermanos, si nosotros seguimos robando, perdónenme, pero entonces, si yo digo yo tengo fe pero robo, ¿cómo así? No entiendo, no encaja. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe para robar? ¿O fe para qué? Porque si tienes fe, entonces, ¿para qué robar? ¿Por qué? Porque si tienes fe, y Jesús dijo que al que tiene fe, y el que tiene fe como un granito de mostaza, todo le será posible. Entonces, yo tengo fe, ¿por qué voy a robar? Pero si yo digo que tengo fe y estoy robando, perdónenme, pero ahí hay un cadáver también. O sea, no encaja. O sea, si tienes fe, punto, se acabó. No hay fe intermedia. Fe es fe. Si tienes fe, no tienes necesidad de robar, porque sabes que hay uno que te lo provee todo. Versículo siguiente, por favor. Te estoy hablando de lo que Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas. Mira lo que Dios preparó. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Ok. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Ya te diste cuenta? Que esta es una obra que Dios preparó para ti y para mí. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Mis amados, desde el día en que venimos al Señor Jesucristo, definitivamente tu lenguaje grosero y tu lenguaje ofensivo, definitivamente a estas alturas ya tuvo que haber cambiado radicalmente. Tuvo que haber cambiado. Tan radical que los que están a tu alrededor te dicen: wow, papá, ¿qué has cambiado? Ahí sí, yo sí creo en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí está haciendo la obra. Sí, pero uno está permitiendo que Dios haga la obra. Pero mis amados, si yo digo yo tengo fe y empleo un lenguaje grosero, si yo digo yo tengo fe y empleo un lenguaje ofensivo, entonces ¿dónde? Entonces no encaja. O sea, tengo fe, pero soy grosero con mis palabras. Perdóneme, pero ahí hay un muerto. Tengo fe, pero soy ofensivo. Perdón, pero ¿dónde está tu obra ahí de esa fe? Si tú dices tienes fe, ¿por qué ofendes? Si tú dices, y yo digo, tengo fe, ¿por qué soy grosero? Si eso ya tuvo que haber cambiado, porque yo tengo una nueva naturaleza. ¿Ok? Entonces, si yo tengo fe, entonces toda palabra que yo diga tendrá un estímulo para aquel que me oye. Amados, no le estoy hablando aquí de una persona perfecta al 100, pero es una persona que las personas que están a su alrededor lo elogian y le dicen: wow, qué cambio estás teniendo, wow, ahora ya no ofendes como ofendías, mira el resultado de tu fe en obras. Oh, te felicito porque ahora ya no eres grosero. Te felicito porque del 1 al 10 ahora ya ofendes. Del 1 al 10 te doy un 3. Ya avanzaste 7 puntos. Te faltan 3, pero ya avanzaste, ¿me entiende? Porque eso es lo que debe ser. Pero si a estas alturas seguimos siendo groseros, ofensivos, gritones, mandones, perdón, tienes fe
y esas son tus obras. Esas no son obras de la fe. Y esas no son las que esas obras no son las que Dios preparó de antemano, ¿vieron? Esas no son las que Dios preparó. Las que Dios preparó de antemano es de que tú, cada vez que vas a hablar, vas a estimular para bien de los que te están escuchando. ¿De acuerdo? Otra, no entristezcan al Espíritu Santo. Con todo lo que ya dijimos anteriormente, el Espíritu Santo, por supuesto, va a estar bastante triste. Sigamos, por favor, el verso 31 para que usted vea. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Aquí están las obras del que es de las tinieblas. Las obras de las tinieblas es aquella persona que vive en amargura, que tiene furia, que tiene enojo, que sus palabras son ásperas, que vive calumniando. Estas son obras del que todavía está en las tinieblas. ¿De acuerdo? Verso 32. Pero al contrario, sean amables. Estas son las obras del que ya está en luz. Sea amable uno con otro, sea de buen corazón, perdónense los unos a los otros, pero pues así como Cristo también te perdonó. Ya te diste cuenta la diferencia. Cuando alguien me dice, yo tengo obra, pero es gritón, es enojado, usa mucha hipocresía, calumnia, critica, señala, perdón. Yo creo que sí se debe de convertir al Señor Jesucristo, porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio a lo cual Dios nos llamó para ser santos. Y nos llamó para hacer cambios radicales en nuestras vidas. Tremendo, ¿verdad, mis amados? Tremendo lo que estoy hablando, pero es importante que usted y yo comprendamos. Así que la Biblia me está enseñando a mí que, en otras palabras, si yo digo que tengo fe, pero todas mis acciones no van de acuerdo a lo que Dios determinó en mí, mi fe tal es muerta. Por lo tanto, no tengo evidencias de que verdaderamente yo recibí a Jesús como mi Salvador. El que recibe a Jesucristo, mis amados, verdaderamente esta persona tiene cambios radicales en su vida y sirve a Dios con todo su corazón, porque esta persona está haciendo cambios y cambios y cambios. Pero míreme acá, no va a ser cambios de 40 años ni cambios de 80 años. Tiene que hacer cambios. No permitas que la ira, el enojo te descalifique, mostrándote que tu fe en algún momento al final termina muerta. Algunos se descalificaron por mostrar ese tipo de ira que no supieron dominarlos. Por eso Jesucristo dijo bien claro, dijo, velen y oren para no entrar en tentación. Tú y yo tenemos que decir fe con obras, pero a la par de ellos debe de haber oración constante, mis amados. Así que les bendigo en el nombre de Jesús, porque creo que esta palabra nos viene a traer cierta reflexión. No duda, ¿oyeron? Por ejemplo, usted dice, híjole, entonces yo creo que honestamente por todo lo que estoy haciendo, yo sí creo que tengo que recibir a Jesús. Pues recíbalo como su Salvador. Usted haga la oración de fe y que el Espíritu Santo lo convierta y que su vida cambie para toda la eternidad. Mis amados, esa es una palabra que trae bendición, no confusión, ¿oyeron? De ninguna manera, sino que aquí es que tú te evalúes. Por ejemplo, tú evalúa tu fe con tus obras. De acuerdo, ya se dieron cuenta que ustedes me hablaron de evangelizar, las obras que hablamos anteriormente, que son obras, claro, que yo no le estoy diciendo que no son bien, son obras el evangelizar, pero las primeras obras que el Señor quiere que nosotros hagamos tienen que estar en la fe en el Hijo de Dios y las que Dios preparó para que iban en ellas. Y son todas las que hemos hablado, porque toda obra de la carne, hermanos, esas se quedaron atrás y yo soy una nueva criatura. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios esté contigo, que el Señor te guarde, te libre y por favor no me diga que tenga fe,
Sencillamente con sus obras usted me dice a mí que usted es un hombre y una mujer y una familia de fe. Así que perfeccione sus obras, por favor. Dígale el que tiene a la par, hermano, perfecciona tu obra, dígale. Porque dígale, ahí vas, dígale, ahí vas. Pero ¿cuánto tiempo, mis amados? El tiempo lo determina uno. ¿Oyeron, mis amados? Si 1 año, 5 años, 20 años, no. El carácter yo lo determino. Si Dios me preparó esa obra para que yo desarrolle dominio propio, yo lo determino. Determino si cambio en 5 o en 20 años o en un par de meses, suficiente para creer en el Hijo de Dios que yo puedo dominar el carácter. Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté con usted el día de hoy. Muchas bendiciones. Espero que esta palabra nos haya confrontado y nos haya puesto más vigilantes para poder venir y comenzar a autoevaluarnos y ver qué obras debemos de perfeccionar para la gloria del Señor. Amén. Junto conmigo, oremos al Señor, por favor, y pidamos a Dios que intervenga a nuestro favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Y permítenos, Dios amado, permítenos seguir soltando por nuestros labios palabras que vengan a edificar a tu pueblo, pero a la misma vez, Dios amado, que la pandemia, que el virus del COVID, Señor amado, en el nombre de Jesús en esta nación, sea menguado de una manera sobrenatural. Lo creemos, lo anunciamos por nuestra boca y lo hemos pedido. Pedimos esa intervención tuya, ese milagro. Sé que hemos pedido y muchos guatemaltecos también, Señor, se han unido a la oración. Nuestras autoridades también pidiendo, Señor amado, misericordia por nuestra nación. Y una vez más nosotros, de donde estamos, de nuestros hogares, pedimos misericordia por nuestra nación y por las naciones. Seguimos pidiendo por nuestras autoridades, Señor amado, para que les siga fortaleciendo y los siga guardando. Pero también pedimos por los guatemaltecos, que ayúdanos a tener obediencia, a poder sujetarnos a nuestras autoridades de gobierno, Señor amado. Y declaramos que esta semana que está por delante, Señor, será una semana donde tú ya le diste las instrucciones a nuestro presidente, qué medidas a tomar la siguiente semana. Papá, te damos toda la gloria, pero nosotros estamos en victoria, nosotros estamos bien, te lo agradezco. Te agradezco por las familias que me están escuchando, les bendecimos y que la bendición tuya sea sobre la vida de ellos. Papá, te doy toda la gloria porque sé que tú te la mereces. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mi Señor, gracias te damos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Los extrañamos, pero sabemos que en el Señor somos uno y ya estaremos unidos una vez más en la congregación. Feliz noche, mis amados. Dios les bendiga. Gracias por escuchar.